¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del capitalismo y cuáles son los problemas principales que tiene. ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Manjarres, bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Y resulta que, ¿qué es el capitalismo exactamente? Bueno, pues el capitalismo surge de los escritos de Adam Smith y John Locke más o menos, ¿no? Por ahí también de 1850. Entonces cuando surgen estas teorías y pues resulta que el capitalismo lo que dice es que los medios de producción están en manos de los particulares, de las empresas, ¿verdad? A diferencia, como veíamos del comunismo, que los medios de producción están en manos del Estado, en este caso están en manos de particulares. Y entonces el mercado, es decir, la oferta y la demanda, son los que deciden qué bienes y servicios se producen. Si un bien o servicio tiene mucha demanda, pues entonces se produce más, y si un bien o servicio no tiene demanda, pues se produce menos, ¿verdad? Entonces, así es como funciona, era la famosa mano invisible, ya hemos platicado un poquito de ese tema, y pues así funciona. Y entonces esa teoría pues se empezó a implementar en varios países, ¿no? Y pues donde más, digamos, fuerza tiene, pues fue en Estados Unidos, ¿verdad? Y esto surge también pues un poco de la noción que dice que los particulares van a ser mejores y más eficientes en producir alguna cuestión, ¿no? A diferencia del Estado, que puede tener otras razones que no necesariamente es la eficiencia. Entonces lo que dice es que si quieres que algo esté, digamos, sea producido de la forma más eficiente posible, bueno, que los particulares son mejores que el Estado, ¿no? Entonces esto funcionó muy bien, hubo varias décadas, a partir de eso en 1850, pues Estados Unidos lo empezó a implementar, le funcionó muy bien y la mayoría de las sociedades de los países pues lo estuvieron implementando al inicio de su industrialización, y en determinado momento fue una teoría que funcionó muy bien, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos por un lado el capitalismo en Estados Unidos, el comunismo en la Unión Soviética, compitieron y el capitalismo le fue un poco mejor, ¿no? Entonces, más o menos entre 1940 y 1970 fue como el punto donde mejor le fue. Los países se se crearon muchas empresas y muchas sociedades pues mejoraron, ¿no? Muchos de los bienes y servicios que hoy tenemos pues como que se inventaron y se crearon en esa época, y entonces funcionó bastante bien y la sociedad en su conjunto pues mejoró bastante. Resulta que el capitalismo, cuando empieza, pues se crean muchas empresas, estas empresas compiten entre sí y las empresas compiten dando mejor calidad y precios más competitivos, precios más bajos. Y entonces la población en general se beneficia porque recibe más bienes de mejor calidad y a bajo precio, ¿no? Entonces, esto funcionó mucho tiempo. Si vemos la industrialización y digamos la proliferación, digamos, de restaurantes y del automóvil y todo ese tema en Estados Unidos, pues funcionó muy bien. Fue cuando se crean los suburbios y toda la gente tenía su casa y sus coches y iban al trabajo y bueno, todo muy padre, ¿no? Entonces funcionó bien en ese entonces. Pero luego resulta que el capitalismo pues empieza a tener algunos problemas, ¿no? De la misma forma que el comunismo tuvo sus problemas y no acabó por deshacerse en la mayoría de los países, también el capitalismo, aun cuando es el sistema que ahorita utilizamos en casi todo el mundo, en muchos países, entonces, pero tiene también bastantes problemas que hace que al final pues no acabe de funcionar bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el capital? Pues resulta que las críticas al capitalismo lo que hacen es que pues el trabajo humano se vuelve una mercancía más, porque el capitalismo va a buscar, lo principal es el incremento y el aumento del capital, ¿no? Entonces, que el dinero sea cada vez más y cada vez sea más productiva la empresa y cada vez haga ciertas cuestiones. Entonces, eso hace que el trabajo humano pues se demerite un poco y se vuelva una mercancía más, ¿no? Y si puede ser sustituido por otra mercancía más económica, pues no pasa nada, ¿no? O sea, se tiene que hacer porque lo importante es la productividad. Entonces eso pues cae
empieza a crear una serie de problemas, ¿no? También resulta que las empresas, pues en algún momento también presionan a los gobiernos, pues para que las leyes los beneficien, ¿no? Entonces, en algunos lugares es legal, como en Estados Unidos, lo que se llama lobbying, que las empresas presionan a los políticos para que aprueben las leyes que les convienen, ¿no? En otros lugares no es legal, pero pues se presta a corrupción, entonces funciona que las empresas acaban de todas maneras presionando a los políticos para que las beneficie de alguna manera, ¿no? También hace que pues la acumulación de capital se dé en pocas empresas. Y entonces si al principio teníamos muchísimas empresas que producían bienes y servicios y competían entre sí en calidad y en precio, pues llega a pasar que se empiezan a fusionar, se empiezan a comprar, las grandes se compran a las chicas, se empiezan a competir de cierta manera y entonces esos mercados empiezan a concentrarse. Entonces llega a haber puntos donde tenemos monopolios y duopolios y oligopolios, donde son pocas las empresas que ya están pues vendiendo casi todo lo que consumimos actualmente, ¿verdad? Otro tema que tiene, otro problema que tiene el capitalismo es que pues solo sirves en el capitalismo si eres productivo. Si tú eres una persona que ya creció y pues ya eres anciano, o si eres un niño, o si eres una persona con capacidades diferentes, o si eres una persona que tus habilidades no corresponden a las habilidades que necesita el mercado, pues no eres productivo y entonces pues no tienes trabajo, no tienes ingresos y el mercado digamos que te castiga de cierta manera, ¿no? Y las empresas pues no se meten a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces resulta que el capitalismo va a descuidar algunos sectores que no son productivos, ¿no? Entonces si un sector no es específicamente productivo, pues el capitalismo lo deja de lado, ¿no? Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la ecología, ¿no? Por ejemplo, el tema de las personas con capacidades diferentes. Si no hay algo que verdaderamente sea muy rentable, pues las empresas no se van a meter y entonces tienen que haber fundaciones y pues los gobiernos tienen que intervenir y demás, ¿no? Entonces, y entonces resulta que, pues entonces el capitalismo empieza a tener varios problemas porque empieza a crear muchísima desigualdad. Por un lado, los empresarios exitosos pues empiezan a tener cada vez más y más y más y el resto de la población que consume todo lo que ellos producen, bueno, pues cada vez gasta más y más y más y entonces se hace una brecha de desigualdad importante. Y entonces ese capitalismo que al principio sirvió muy bien para hacer que la sociedad creciera y se industrializara y y consumiera más, ¿no? Y que tuviera un mejor estilo de vida, pues eso ya no está funcionando tanto actualmente. Inclusive desde mi punto de vista caemos en algunos excesos. Por ejemplo, resulta que algunos servicios, y últimamente hemos visto mucho el debate a ese respecto, algunos servicios que debieran de estar protegidos por los gobiernos, pues acaban estando en manos de particulares, ¿no? Por ejemplo, la generación de energía, ¿no? Entonces hemos visto que eso causó muchos problemas últimamente y el hecho de que esté en manos de particulares pues ha hecho que claro, que si sale más caro producir energía pues la cuenta de la luz va a seguir sube y sube y sube y como que el gobierno pues ahí no puede, si ya lo privatizó pues ya no puede meterse, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que a mí se me hace muy dramático, en Estados Unidos las prisiones son privadas, ¿no? Pero entonces se ha dado el caso en que las empresas que son dueñas de las prisiones, pues les han dado dinero a los jueces para que manden más gente a las prisiones, ¿no? Entonces, porque el Estado les paga por cada prisionero que tienen ahí, y entonces pues eso ha creado problemas muy graves, donde gente que a lo mejor no debería estar en prisión o debería estar muy poquito tiempo en prisión, pues le dan unas cadenas, unas condenas muy largas, ¿no? Entonces eso plantea una serie de problemas muy, muy graves en el tema del capitalismo. Entonces ya hay tercera vía, digamos. Entonces ya vimos un extremo el comunismo, otro extremo es el capitalismo. Hay muchas cuestiones intermedias. Es muy raro que un país, ya los que estaban en el comunismo, pues la mayoría ya tuvieron que salirse. Y también es muy raro que un país esté en un capitalismo puro, ¿no? Entonces se han tenido que crear distintas cuestiones intermedias, ¿no? Y las vamos a ver un poco más adelante. Pero pues sí, en algún momento cada país tiene que ir decidiendo
qué temas los deja al libre mercado y qué temas los considera estratégicos y sigue proveyéndolos el Estado, porque bueno, sí, no todo se puede privatizar y no en todos los casos la iniciativa privada va a ser mejor para producir, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es nuestro análisis del día de hoy. Espero les haya resultado interesante. Y si es así, consideren suscribirse y activar las notificaciones. Hasta luego.